Bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Salmo 121, 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y hasta siempre. El Señor siempre, nuestra protección, nuestro cuidado en cada una de las cosas que hacemos, siempre estemos con Él. Miren, el turismo es uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana porque la República Dominicana es una potencia turística desde hace un tiempecito. Uno decía al presidente Danilo Medina que el turismo es la locomotora del desarrollo, el vagón principal que va adelante dirigiendo toda la economía. Y hubo una serie de metas, logramos llegar casi a 7, casi 8 millones de turistas antes de la pandemia. Y lógicamente uno de los grandes soportes por lo que representamos, por lo que somos, no solamente por playa y una serie de facilidades que tenemos en términos del sol y de las facilidades, sino por la gente, por la infraestructura nuestra y por la capacidad que tenemos de integrarnos y hacernos parte de quienes vienen a visitarnos. De ese punto de vista, el golpe de la pandemia al turismo ha sido sumamente fuerte, doloroso, en la economía en sentido general, pero en el turismo de manera particular muy difícil. Por eso, el gobierno entendió desde un primer momento, yo creo que ahí ha tenido una visión bastante clara, lo he estado diciendo desde el principio, de que una de las áreas que rápidamente tiene que crearse las condiciones para que resurja, inmediatamente pasen todas las cosas difíciles de la pandemia, es el turismo. Esa es como nuestra mina, es como nuestro elemento fundamental. La mayor parte de las divisas que nos llegan y de los grandes ingresos que tiene la República Dominicana es por turismo, pero además es como, digamos, una especie de eje transversal de muchas áreas de la economía porque el turismo genera empleo interno y externo, genera demanda interna y externa, o sea, genera una serie de elementos importantes, genera también tranquilidad porque en la medida que no solamente los turistas vienen a esparcirse, a descansar, sino también el turismo interno, que también tiene una gran demanda y que incluso en términos del medio de la pandemia jugó un papel significativo para la poca dinamización que tenía la economía en ese tiempo. Por eso siempre he dicho, esa estrategia que estableció el Ministerio de Turismo, o sea, el gobierno en sentido general, pero encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, siempre fue previsora y estaba un poco más allá de las circunstancias. Muchos decían, pero ¿cómo van a hacer un plan de turismo en medio de la pandemia? Porque no podían esperar que pasara la pandemia. Estaban actuando de manera correcta, correctísima. Y en el día de ayer, el ministro de Turismo dio una serie de datos que explican por qué fue importante manejar esto y en la medida en que caminamos con eficacia a este proceso de vacunación, dijo ayer el ministro de Salud, que se espera que entre julio y agosto ya haya una especie de inmunización total, es decir, no todo el mundo va a estar vacunado, pero la mayor parte estaremos vacunados y entonces las cosas serán muy diferentes en todos los órdenes. Ayer el ministro de Turismo, David Collado, daba unas cifras que son, digamos, alentadoras. No quiere decir que bajemos la guardia, sino que sigamos con esa misma orientación. Yo creo que el mundo, cuando el mundo se estabilice un poquito, yo todavía no creo que será este año, pienso que será el año que viene, y como muy bien han dicho los especialistas fundamentales, la fortaleza del turismo será en el 2024, pero en la medida en que logremos, por todas las características que tenemos, por la infraestructura que tenemos, por la capacidad que tenemos como potencia turística, jalar la mayor cantidad de turistas, en esa medida seguiremos fortaleciendo la economía. Y daba unos datos interesantes en el día de ayer el ministro de Turismo, por ejemplo, decía que en el mes de enero llegaron 205.311 visitas de no residentes, que podrían catalogarse, ¿verdad?, de turistas. En febrero 198.000, en marzo 313.000 y en abril 327.000, para decir que estamos alrededor de más de 1 millón de turistas en el primer cuatrimestre del año. Eso es muy positivo. Sobre todo, claro, no vamos a aspirar, como fue en el 2019, que metimos 7, 8 millones de turistas. Lógicamente no es posible. Pero qué bueno que se esté trabajando en esa orientación y que estemos teniendo esos resultados. Incluso dijo ayer el ministro que ahora mismo la ocupación hotelera de la República Dominicana está casi en un 50%. Buena noticia. Muy alentadora. Si en estos momentos estamos
recuérdense, los primeros meses del año son los más difíciles y mayo y junio, como muy bien decía también el ministro, son los que menos demanda tenemos turística, son digamos, lo que llaman la temporada más baja. Pero la realidad ha cambiado un poco las cosas. Entonces, si seguimos en ese ritmo, lógicamente vamos a lograr que en el año haya un buen papel jugado por el turismo, y aunque no en las condiciones normales, pero sí camino a jugar ese papel tan importante. Dice el ministro que a su llegada como ministro habían solamente 15,000 habitaciones y ya casi van 70,000 habitaciones, lo que implica que ya prácticamente el 80% del portafolio de habitaciones que tiene la República Dominicana están abiertas y ocupándose. Relativamente, ¿verdad? Porque algunas se ocupan, se dejan, pero en sentido general. Y esto, dice, es un buen adelanto y una buena perspectiva se está planteando. ¿Qué dijeron? Ahí estaba con él el encargado de la zona Ore, el señor Rafael Blanco Tejada, y el presidente de Inverhotel, las inversiones turísticas, Ramón Rosselló, y todos decían que un elemento importante es que siga siendo efectivo el proceso de vacunación, porque es directamente proporcional al crecimiento del turismo y a mayores ofertas y facilidades de llegada de turistas. Ese proceso de vacunación, y gracias a Dios, la imagen que tiene la República Dominicana es de que ha llevado uno de los procesos de vacunación más efectivos. O sea, ahí uno no puede ser mezquino, nadie puede decir, la imagen que tenemos, nacional e internacional, y lo digo porque me vacuné esta semana y realmente el proceso de vacunación está siendo efectivo, está siendo organizado, y ojalá que siga en esa orientación, porque hemos sido de los pocos países, en el caso específico de América Latina, y creo que del mundo, pero en el caso específico de América Latina, que está elogiado por los organismos internacionales por la forma como ha llevado, y al ritmo que vamos, es decir, van, qué sé yo, alrededor de 2 millones, casi 3 millones, si seguimos en esa orientación, la mayor parte de personas que van a ser vacunadas son las que de alguna manera tienen que integrarse al proceso productivo, que es lo que necesitamos. Porque siempre he dicho también que la economía, los efectos económicos de la pandemia pueden ser mucho peores en términos de mediano y largo plazo que los efectos inmediatos en salud de la pandemia. Por eso tenemos que irnos preparando cada momento. Decía también el ministro ayer, daba la información, y ojalá sea verdad, porque el gobierno, una de las cosas que tiene, que anuncia muchas cosas, pero empieza pocas, o hace pocas, pero bueno, el ministro Collado dijo ayer que dentro de unos días, dice él, en menos de un mes, en la próxima semana, el presidente Luis Abinader estará anunciando que se va a hacer un centro de convenciones en la capital. Eso es, para el turismo, un elemento importante. Por eso lo dice el ministro de Turismo. Suponemos, aunque él no dio informaciones precisas, que la dará el presidente, dice él, en las próximas semanas, pero suponemos que es el famoso área del agua y luz. Ustedes se acuerdan del agua y luz. Suponemos que es ahí, no que él lo dijera. O del hotel, el que era antes el antiguo Hotel Santo Domingo. En una de esas dos áreas tendrá que ser, porque se ha dicho que es en el malecón. Lógicamente debería ser en el malecón. Y esas son dos áreas, tanto donde está el agua y luz, que es un área extraordinariamente preparada para eso, o sea, preparada en el sentido del terreno, pues habría que hacer una inversión bien amplia, pero tiene la extensión, los parqueos, tiene, o sea, ahí funcionó un teatro precisamente, el agua y luz hasta con un juego de luz y una serie de elementos, o sea, podría ser ahí o podría ser en el Hotel Santo Domingo, que todo el mundo sabe que hace tiempo que está cerrado y que lógicamente habría que desbaratar esas instalaciones, crear unas instalaciones modernas, pero que también reúne esas condiciones. Si es así, eso no solamente fortalece el turismo, sino dinamiza la economía, dinamiza la inversión del gobierno, que tanta falta hace. Pues tenemos, señores, en el Banco Central tenemos 12,000 millones de dólares en reservas internacionales, fruto de todos los préstamos que hemos cogido y que no hemos podido invertir ni un chele casi en nada, o muy poco, digamos, ¿verdad? Entonces, ojalá que esa también sea parte de la dinámica de que el turismo empuje a la inversión, en este caso en la construcción, en el caso específico de la capital. Y la última información que daba el ministro, que también la veo sumamente esperanzadora, es que en términos de reservas de boletos aéreos, oigan esto, en términos de reservas, usted sabe que generalmente para el turismo, sobre todo los europeos y los norteamericanos y los canadienses todavía no salen, pero bueno, los europeos y los norteamericanos reservan, ellos te pagan, ¿verdad? En todas estas cosas, Expedia, todas estas cosas que se plantea, usted reserva con tiempo, te paga y entonces lo tiene pendiente para irse. Dice él que hasta ahora,
según información del ministro, que hay que creerle, ¿verdad?, el ministro David Collado, dice que en estos momentos las reservas para turistas que vienen a la República Dominicana están un 26% más alto en el mismo periodo que en el año 2018. Que es importante, porque si usted lo compara con el 2020, en el 2020 no había ningún turista, ¿verdad?, porque la economía se cayó en el mundo entero en abril. Pero si usted lo compara con el 2008, eso es significativo, es muy importante, es muy esperanzador. O sea, yo creo que si seguimos con esta dinámica en términos de lo que tiene que ver con el turismo, por lo menos podemos lograr que juegue un papel importante. No igual que en el 2019, no igual que en los periodos anteriores, pero por lo menos que lo que fue la gran debilidad del 2020 sea superada de manera significativa y caminemos a cada vez más el turismo aportar a la economía, porque es uno de los grandes soportes de nuestra economía, donde tenemos experiencia, infraestructura, capacidad, o sea, tenemos todo. Y el mundo cuando se abra, cuando logremos, ¿verdad?, esa inmunización en el mundo completo, la gente va a querer viajar, pero como loca. Ahora, que todavía no puede viajar, está loca por viajar. Imagínense cuando las cosas lleguen a su ritmo más o menos normal, la cantidad de gente que va a querer viajar y entonces que nosotros estemos en capacidad de eso. Así que, de verdad, estas informaciones que da el ministro de Turismo son altamente esperanzadoras, que siga el gobierno y el Ministerio de Turismo desarrollando este trabajo programado, bien hecho en ese sentido, y que podamos nosotros continuar aprovechando como se va abriendo el turismo y en la medida de lo posible cada vez más asumiéndolo. Por otro lado, no voy a dejar de hablar de lo que tiene que ver lo de la reforma fiscal, porque este va a ser un tema muy importante hasta que el gobierno decida lo que va a hacer. Ayer estaba aquí el vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, el profesor Antonio Siriaco, y decía algo que además fue repetido por varios economistas durante la semana, que es que hay que tener cuidado porque los países en crisis no deberían hacer reforma fiscal, sino, como él decía, me gustó, una especie de reforma fiscal de baja intensidad. Yo asumo eso que planteó ayer el profesor Siriaco, porque me parece muy inteligente y adecuado. Él decía, ¿cuál es el reto que tenemos? El reto que tenemos es conseguir alrededor entre 200 y 250 mil millones de pesos en una reforma que va a provocar muchas situaciones complicadas. Entonces él decía, busquemos algo de baja intensidad. ¿Qué es baja intensidad? Veamos qué es lo fundamental, tratemos de conseguir entre 70 y 80 mil millones con medidas que tal vez no afecten tanto, sobre todo a los sectores bajos y de clase media. Tratemos, lógicamente, ahí también un poco difícil, pero tratemos de que haya de verdad ese impuesto solidario de parte de los que tienen mayores ganancias en una conversación, o sea, sin abusar de ellos, viendo a ver cómo se le busca la vuelta, que no sea muy alto y eso. Pero ciertamente yo me enamoro de esa idea, de que sea una especie de reforma fiscal de baja intensidad, con todo lo que implica. Es decir, no puede ser el gobierno que venga a imponer medidas. Ahí está el Consejo Económico y Social. Yo siempre he hablado de un pacto social. El Consejo Económico y Social es, digamos, desde el punto de vista constitucional, la mejor vía para que todo el mundo pueda ir a conversar, pero nunca descarto el hecho de que tiene que partir una reforma fiscal de cualquier naturaleza, sea intensa, amplia, mediana o de baja intensidad, tiene que partir de un acuerdo entre los líderes políticos. Debe partir de eso. Es cierto que algunos, sobre todo los de la oposición, no querrán inmiscuirse en nada que tenga que ver con impuestos, porque es verdad que eso genera impopularidad y una serie de cosas, pero yo creo que ahí tiene que crecerse el liderazgo. O sea, el liderazgo dominicano tiene que tener una madurez. La madurez es importante en un líder, porque es cierto que hay cosas que te pueden perjudicar en términos inmediatos, pero en términos de imagen histórica, perspectiva y sobre todo mejores intereses del país, hay que asumirlo. O sea, hay sacrificios que deben asumirse. Y en este caso, digamos, sacrificio entre comillas, porque simplemente lo que la oposición va a hacer es proponer lo que entiende más conveniente. Y yo reitero lo que he dicho en varias ocasiones. Quienes mejores han manejado la economía dominicana en los últimos tiempos son los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, los gobiernos de Leonel y de Danilo, los dos grandes líderes de oposición que tienen el equipo económico más capacitado en la conducción de la economía dominicana. Lo demostraron.
20 años creciendo de manera sostenida la economía dominicana. Entonces tienen equipos que saben lo que hicieron y que en medio de estas circunstancias deberían aportar. Es decir, una oposición que se valida es aquella que es una oposición constructiva, no una oposición irresponsable ni destructiva. Yo creo que en ambos líderes, yo siempre decía que tenían sentido de la historia hasta que se dividieron, ahí perdieron los dos el sentido de la historia. Y tú en tu análisis. Sí. No, yo decía que tenía sentido de la historia hasta ese momento. Ahí lo perdieron. Y cuando se unan lo recuperan. Yo creo que sí, que están combinados a eso. O sea, la tendencia debe ser esa, porque perdieron. Tenían sentido de la historia en todo momento. Se equivocaron ellos y te equivocaste tú. No, yo no me equivoqué. Pues tú yo lo repetiste muchas veces. No, yo dije. Tiene sentido de la historia. Tiene sentido de la Danilo tiene sentido de la historia. Los dos. Y Danilo estaba diciendo hasta casi el final de la campaña que iban a arrasar y a ganar. No, yo dije, tienen sentido de la historia. Lo perdieron, cuando se dividieron dije, aquí los dos perdieron el sentido de la historia, los dos, y lo reitero en ese momento. Yo siempre he apoyado a Danilo, pero esto mismo que estoy diciendo se lo dije de manera personal. Y todo el mundo sabe que uno de los que más insistía en que debía haber un acuerdo entre ellos, y lo escribía permanentemente, era yo. Y con los dos me reuní para eso, pero cada líder tiene su asunto particular. Perspectiva sobre las gestiones del PLD es que fue en la época del crecimiento perdido. ¿Y por qué lo digo? Eso lo demuestra, no lo dices tú, lo dicen las estadísticas. No, pero las estadísticas dicen, es cierto que un crecimiento. Yo ayer planteaba incluso las razones fundamentales del crecimiento neto de una clase media asentado sobre la base de vender la fuerza laboral de uno de los miembros de la familia que se fue a otro continente. Generalmente, y te lo digo yo, partiendo de cómo conozco mi región y cómo eso le cambió la cara. Del 2004 al 2007, si tú ves, fueron 96 mil millones de dólares que enviaron los dominicanos en el exterior. Yo no estoy negando. Negar el desarrollo de una clase media al margen de eso. Y hablar hoy de que nosotros básicamente dependemos del tema de las remesas. Las remesas son importantes. Un aspecto de son muy importantísimas, Oli. Pero cuando tú percibes las cuestiones de los niveles de vida de clase media, sí, todo el que ascendió a clase media en la República Dominicana está en mejores condiciones aquí que en cualquier parte del mundo. Pero es que nadie lo contradice. Está en mejores condiciones que el hermano que antes le mandaba la remesa. No, pero perdóname, en mejores condiciones que el que le mandaba la remesa. No, pero dame un minuto para explicarle esto a Julio. Por ejemplo, oye, déjame decirte, Luis Díaz. Negar eso. Pero yo no lo estoy negando. Una cuestión yo te voy a poner este ejemplo. Ahí. Oye, Luis Díaz es un sobrino mío. Él es ingeniero civil. Se graduó de ingeniero civil en la UAS. Él está construyendo proyectos aquí, ha construido 7 edificios pequeños en la ruta de la Independencia hasta el 12. Esos apartamentos los venden entre 3 y pico, 4. ¿A quiénes se lo ha vendido? A gente que se fue para España. Pero el análisis Oli, no puede ser sobre casos individuales testimoniales. Ni siquiera sobre lo que tú ves en el distrito y en Santiago. No es testimonial. Vamos hablando de lo que dicen los números. De las estadísticas, pero yo te la puedo presentar las estadísticas. El 2% de la población tuvo un ascenso social en 10 años de crecimiento. No el 2%. El 2%. No, pero vamos por partes. Eso es lo que dice, cuando la prosperidad no es compartida. Un estudio que no hizo ni siquiera el Partido Comunista de China, lo hizo el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial dice también que es un número duro. No, oye, porque si ese es duro, este es el que es duro. Los organismos internacionales dicen que la pobreza decreció un 50% en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, después de la crisis de los bancos. Es como el crecimiento económico de este año. Pero escúcheme. Vamos a tener un 5% con relación al año anterior. Vamos a estadística. Estoy hablando en los 8 años del gobierno de Danilo Medina. Decreció un 20% la pobreza. La pobreza absoluta decreció un 40%. La clase media, que era alrededor de un 19%, llegó a ser el 30% de la población. Es decir, son datos concretos. Por más vueltas que ustedes quieran dar, los que mejor han manejado la economía de este país en los últimos tiempos son los gobiernos del PLD, es decir, de Leonel y de Danilo. Tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen todo lo que deben tener. Es decir, por eso yo digo, ellos tienen que jugar un papel importante ahora. Muchos dirán, no, pero se van a sacrificar junto con el gobierno. No es sacrificarse, es simplemente decir, lo que nosotros creemos que debe hacerse, sea en el nivel que fuese. Por ejemplo, Juan Ariel es brillante. Juan Ariel es un economista que conoce no solamente lo que pasó antes, sino
la perspectiva presente y futura. Y el equipo económico, Guarocuya, o sea, el equipo que tiene, y el que tiene también el Leonel, ahí está Rafael Camilo, ahí está, ¿cómo se llama? El que fue ¿cómo se llama? El amigo de nosotros que fue el gobernador, el director del Banco de Reserva. Todos los directores que han sido del Banco Toribio, todo lo que ha sido. A Lizardo no lo metas porque está complicado. No, todos los que están estuvieron responsables del crecimiento económico desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, toda esa gente tiene una visión clara ahora y para el futuro. No, y así que está el mundo entero, es el gran liderazgo, esto no es un tema de un partido yo de digo, gobierno. Tienen que aportar. ¿Cuál es lo que tienen que aportar? Ahora. Él dice a sacrificarse a decir, no, tenemos que apoyar al gobierno. No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando yo decía, Leonel y Danilo perdieron el sentido de la historia cuando se dividieron, que yo espero que lo recuperen para el 24 y se unan, lo perdieron en ese momento. Ahora no pueden perderlo de nuevo. Ambos están fortaleciendo sus partidos. Ahora, el país está por encima de sus partidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si yo fuera Leonel o fuera Danilo, sus equipos económicos estuvieran preparando lo que entienden, que beneficia a la población y que no va a permitir que haya una situación difícil, porque, yo reitero, una inestabilidad política en la República Dominicana nos perjudica a todos. Al gobierno y a la oposición, a todos, porque nos va a crear una situación que tal vez nos desbarata la economía y el que pueda resultar electo por eso, entonces va a tener una complicación mayor. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Primero, que el gobierno rápidamente, porque tampoco puede dar dando vueltas, decida lo que va a hacer o que por lo menos algunas ideas y empezar a discutirlas. Y en el caso de los dos partidos principales, el Partido de la Liberación Dominicana como principal partido de oposición y la Fuerza del Pueblo emergente, con sus equipos también planteen lo que entienden debería hacerse. Y juntos entonces discutir con las organizaciones populares, con los sectores profesionales, con los sectores medios, para que pueda salir, como decía el profesor Siriaco, esa reforma de baja intensidad que nos beneficie a todos y no perjudique a nadie de manera particular para que pueda haber un conflicto social. Cambio y fuera.